Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les habla Ezequiel Trump. Tenemos mucha información para compartir. En esta semana les digo desde el principio que vamos a estar, obviamente, en este programa ahora y recién nos vamos a reencontrar el próximo lunes, o sea que vamos a hacer un programa esta semana, no dos, porque vamos a estar fuera. Y el próximo programa vamos a tener mucha información, vamos a estar en otros lugares y vamos a contarles cosas de las que están pasando que ustedes ni se imaginan. Es una sorpresa que les dejamos allí picando. Pero vamos a empezar más que nada, en primer lugar, con lo que está pasando en Australia, después con cosas que están pasando en el mundo y después un poco vamos a dar un programa deportivo. En este programa ustedes pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre de quien les habla, Ezequiel Trump, pero Trumper se escribe en español. Y también le agradecemos a todas nuestras radios adheridas: Radio Metropolitana de Melbourne, de Melbourne, Victoria, Radio Punto Latino Sydney, allí obviamente en Sydney, donde vivimos durante tantos y tantos años, Radio Austral de Auckland, Nueva Zelanda, y Radio Universo de Bay of Plenty, allí también en Nueva Zelanda. Mire, esto parece que no tiene importancia, pero para mí es extraordinario. Se jugó la final entre el equipo de Sydney United, es un equipo de la B en Australia. No vamos a hablar de fútbol, esto tiene nada que ver con fútbol. El fútbol es el marco donde esto ocurrió. Y el equipo de la A o de la A-League, que se llama MacArthur, que está dirigido técnicamente por el ex jugador del Manchester United, Dwight Yorke. El partido terminó 2-0, era el final de la final de la llamada Australia Cup. Vendría a ser una especie de FA Cup australiana. El partido se jugó en Parramatta y, reitero, ganó 2-0 el equipo de la A, con 2 penales. Pero no se trata de eso. Cuando empezó el partido, antes, se hizo la tradicional ceremonia, una ceremonia que yo francamente detesté desde el primer día que pisé Australia hasta el último. La ceremonia del mal llamado Welcome to Country, donde los aborígenes, o quienes dicen representar a los aborígenes, muchas veces ni son aborígenes, en mi opinión, dan una bienvenida y les agradecemos que nos dejen usar el estadio, pisar la tierra, todas esas tonterías que dicen habitualmente, ¿no? Pero la cuestión es que esto se ha dado en el marco del famoso referéndum que ha impuesto el gobierno laborista, por el cual los australianos tendremos que votar el año que viene si queremos reformar la Constitución, dando el reconocimiento en el preámbulo a los aborígenes. Cosa que además llevaría a que quizás se creen asientos en el Parlamento para los aborígenes, en un país donde técnicamente somos todos iguales, felizmente, ¿no? Pero lo que ocurrió durante la ceremonia es que un sector del estadio, que nunca lo había hecho antes, porque esto no es la primera vez que ocurre, en el sentido que se hace esta ceremonia, pero como el tema se ha politizado, gracias a los genios del Partido Laborista, se ha politizado, silbaron y abuchearon cuando se hizo el famoso Welcome to Country. Y ahora, tanto la Federación de Fútbol de Australia como quien preside el Football Australia National Indigenous Advisory Group, ¿qué cuerno es eso? Ni ellos lo saben. Ahora han condenado estos incidentes, que pueden hacerlo, no tengo ningún problema, si no les gusta que lo condenen, está bien. Y dijeron que estos protocolos para darles bienvenida a la gente han sido siempre parte de nuestras culturas, que han sido usados por nuestro pueblo, un pueblo como si fueran distintos a nosotros, para darle, escuchen esto, pasaje seguro y protección espiritual a los visitantes a nuestro país. Yo no necesito la protección espiritual de nadie, le aclaro, ¿no? Seguramente usted tampoco. Pero dijeron que mucha gente que estaba en el estadio, ellos llaman siempre, cuando hay mucha gente, siempre lo llaman small minority, una pequeña minoría, que si fuera una pequeña minoría no hubieran dicho nada, pero era más que una pequeña minoría. Y silbaron. Y el tema es que no solamente silbaron, sino que ahora la Federación de Fútbol de Australia,
junto con este advisory group, quieren hacer una investigación para sancionar a quienes se expresaron en contra de esto. O sea, no es que dicen, está mal lo que dijeron, no estamos de acuerdo y lo condenamos. No, no, no. Quieren sancionarlos. Quizás terminen, si los identifican, y hay cámaras por todos lados, lo van a identificar, prohibiéndole la entrada al estadio en el futuro, o para saber qué otra cosa. Porque hoy en día puede pasar cualquier cosa. O sea que la libertad de expresión que uno puede tener para decir esto a mí no me gusta, este Welcome to Country me parece una reverenda basura, bueno, todo eso ya no lo puede hacer más, porque lo sancionan. Ahora, usted no es que lo sancionan en una cancha por insultar al referí, insultar a un jugador, tirar una cáscara de banana, hacer impulsos racistas, eso todo está mal, hace bien que lo sancionan. Pero esto no hicieron nada, simplemente dijeron, el Welcome to Country me parece una porquería, yo no lo quiero en mi país, y vétanselo en el bolsillo. Dijeron eso nada más. Ninguna otra cosa, aparentemente, por lo que yo sé. Y uno empezó a recibir comunicados de prensa de todos los lados del espectro, condenando esto. Quienes están a cargo, el que está a cargo del Chair of the National Indigenous Advisory Group es Jay North, que era jugador, me acuerdo, yo lo vi jugar. No era gran cosa, ¿no? Pero era buen jugador. Y dijo que él está orgulloso del plan de reconciliación. ¿Qué significa eso? Que pongan a los aborígenes en la Constitución. Que la Federación de Fútbol de Australia, o Fútbol Australia, como se autodenominan ahora, ha expresado su apoyo por la declaración de Uluru y está comprometida a jugar un rol de liderazgo en el viaje de Australia hacia la reconciliación. ¿Reconciliación de qué? ¿Qué se van a reconciliar? ¿Hay alguna guerra en algún lado? Hay algunos lados donde sí tendrían que reconciliarse y dejar de matarse. Pero en Australia, ¿qué reconciliación tiene que haber? Bueno, la Federación de Fútbol de Australia dicen que, Fútbol Australia, dicen que los van a sancionar, que están a favor de esto, etcétera, etcétera. Y pusieron toda la artillería de prensa que tienen ahí desperdiciada que deberían usar para causas más útiles en ese sentido. Bueno, esto que yo estoy mostrando no es muy importante, pero demuestra el totalitarismo, la falta de respeto por la opinión de otro, la intolerancia. Porque si yo fuera aborigen y no lo soy, a mí no me gustaría que me acepten a la fuerza, que me acepten porque sí. Además ya están aceptados. Es así. Mientras tanto, en Australia han cambiado las reglas de... Les aclaro una cosa, antes de pasar al próximo tema. Donde yo vivo en Estados Unidos esto no podría ocurrir. Si yo voy y digo lo que se me antoje sobre los aborígenes, sobre lo que se me antoje, no pueden hacer nada. Porque existe algo que se llama la primera enmienda, the First Amendment, donde se respeta el derecho a la libre expresión. En Australia tenemos una constitución, lo he dicho miles de veces, quienes siguen este programa, que no es una basura. La constitución es tan mala en Australia porque no tiene una declaración de derechos y garantías. Y yo vengo diciendo esto desde hace años y años y años. Es tan mala la constitución australiana que nunca nadie la copió. Nadie, en ningún lado. No, y yo algo de esto entiendo, porque tengo una maestría en jurisprudencia comparada en una de las mejores universidades de derecho del mundo. Algo de esto entiendo. Créanme, la constitución australiana es una porquería y a usted no lo protege. Y lo único que usted necesita de una constitución es que lo proteja de los abusos del gobierno y de los abusos de los demás. La constitución es un elemento de protección para los ciudadanos, no un arma punitiva para los gobiernos. Bueno, eso no existe. Cambiando de tema, parece que el COVID cambió en Australia, porque ahora ya no hace falta que uno tenga que aislarse, eso va a ocurrir a partir del 14 de octubre, porque el 13 no, el 13 tiene que aislarse, pero el 14 el virus cambió, aparentemente le tocaron, la antena cambió, y no va a tener que aislarse por 5 días, y quienes son trabajadores casuales no van a recibir el famoso pandemic leave un subsidio por haber estado fuera de trabajo por el tema de la pandemia, por aislarse y perder el ingreso. O sea que de repente cambiaron en Australia lo que vendría a ser el COVID. O sea, no fue que cambió el COVID sigue siendo exactamente el mismo.
Con esto les quiero demostrar que toda la represión que existió durante tanto tiempo en Australia y que ha llevado a un déficit de inmigrantes, a una recesión económica y demás, fue inútil. Yo creo que a esta altura todos deben replantearse si los confinamientos grotescos y punitivos que se sufrieron en su momento tenían alguna razón de ser. Y esto dividió a Australia en su momento. La gran mayoría de los australianos estaban a favor de todo esto. Yo trabajaba en un medio de prensa antes que me fui simplemente porque ellos querían que yo no condenara las barbaridades que estaba cometiendo el gobierno de Morrison en materia de represión a los australianos en nombre de una cosa que era manejable como el COVID sin tener que tomar medidas represivas draconianas como obligarlo a quedarse en su casa o meter una multa de no sé cuántos miles de dólares por salir más de 5 kilómetros o no dejarlo salir del país y muchas otras cosas más. Bueno, usted fíjese que en tan poco tiempo cómo ha cambiado. O sea, a partir del 14 de octubre no tiene que aislarse más. Ahora, el 13 de octubre tiene que aislarse. O sea, mire qué ridículo. Todo fue ridículo. Y ahora estamos padeciendo el problema de la inflación, el problema de las altas tasas de interés. Y le digo en tal sentido que la caída en el precio de las propiedades está empezando a sentirse y tener un efecto importante en los propietarios y en los de vivienda propia y de viviendas de inversión. Porque al subir las tasas de interés va a ser mucho más difícil que los australianos puedan cumplir, en todo el mundo, no solamente en Australia, pueden cumplir con sus tasas hipotecarias. En Estados Unidos la tasa hipotecaria está llegando al 7% y puede llegar al 8%. En Australia todavía no está tan alta, pero va a llegar a eso. El dólar australiano ha colapsado porque no puede competir con las altas tasas de interés todavía que existen en Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho que su dólar sea la moneda de reserva del mundo más que nunca antes. Antes era, mira, yo estuve en Europa hace 15 años, me acuerdo, estuve muchas veces, después estuve hace unos meses también, pero me acuerdo que en el 2008, si yo quería comprar €1, tenía que pagar $1.60. Ahora, si quiero comprar €1, me cuesta 98 centavos. Para que tengan una idea de la enorme diferencia de la que se estoy hablando, ¿no? Igual con la libra esterlina, igual con el dólar australiano, o que hoy está a 64, 65 centavos. Bueno, todo eso está ocurriendo, se han perdido trillones de dólares y los inversores en propiedades hoy en día tienen razón para estar preocupados. Y le voy a decir una cosa, si uno se fija en el índice y si lo conté antes no importa porque no todo el mundo escucha el mismo programa todo el tiempo, si uno se fija en el índice del real estate en Estados Unidos y el índice de la bolsa en Estados Unidos, el índice de real estate bajó más. Todavía, mire que bajó mucho, bajó más todavía. Y si uno hubiera, el único que ganaron plata este año en el mundo fueron aquellos que hicieron especulaciones apostando a la baja. Todos los demás, sin excepción, aún los que se quedaron en efectivo, perdieron plata por la inflación. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. La guerra entre Rusia y Ucrania está entrando en una fase peligrosísima que yo no creo que está teniendo la atención suficiente por parte de la gente y de los medios. Eso ocurre porque Rusia está perdiendo bastante terreno en el campo de batalla ante los avances del ejército ucraniano. Y por eso, en su vida hacia adelante, empezó Putin a elevar el tono en sus amenazas nucleares en una estrategia de escalar para desescalar, que lleva la guerra a su momento más peligroso desde que empezó el pasado 24 de febrero del 2022. Aparentemente Putin está perdiendo batalla tras batalla y ha recalcado que no está diciendo cosas porque sí. La OTAN y la Unión Europea han alertado que el riesgo de guerra nuclear es real y dice el secretario general de la NATO que esta es la escalada más seria desde que empezó el conflicto. Recuerden que Putin anexó 4 regiones ucranianas, se firmó esto el pasado viernes, hizo una desesperada orden de movilización militar, lo que provocó pánico en Rusia, la gente se quiere ir, aparentemente todos los hombres de edad de combate pueden ser movilizados, siguen siendo incesantes las amenazas nucleares y una retórica del Kremlin contra Occidente es cada vez más furiosa, y
Putin ahora maniobra con que sus nuevos reclutas como peones van a ganar la guerra, están esperando que llegue el invierno para reubicarse y reabastecerse, y ahonda un discurso ultranacionalista destinado a contener el creciente descontento en el terreno local, o sea, en Rusia misma, y cada vez hay avisos cada vez más duros en los medios, y bueno, aparentemente esto continúa, ¿no? Estaba leyendo lo que decía el director del instituto, el CAN, un instituto muy prestigioso en Bruselas. Dice que si bien las armas nucleares no han entrado en juego en forma directa, sí lo han hecho en forma indirecta y acotan los parámetros de interacción de ambas partes. También las posibles modalidades de participación de Occidente en el conflicto. Putin asegura que tras la anexión de las regiones ucranianas de Jersón, Zaporilla, Lugansk y Donetsk, que la comunidad internacional no acepta, un ataque en esos territorios sería tratado como un ataque contra Rusia. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Terrenos que eran de combate, porque pertenecían a Ucrania, ahora le dicen son rusos. Si atacan estos terrenos, es como si atacaran el centro de Moscú o de San Petersburgo. Y en un furioso discurso con el que firmó el decreto de anexión, Putin no dio detalles nuevos sobre las amenazas nucleares que inquietan a las capitales occidentales, pero sembró de nuevo sus palabras de miedo al recordar que Estados Unidos ha sido el único país en usar armas atómicas en guerra, y esto, según sus palabras, ha creado un precedente. Claro, eso ocurrió en 1945, no pasó bastante tiempo desde entonces. Así que la situación es dramática, a punto tal que el Papa Francisco, en la homilía que dio el día de ayer, domingo 2 de octubre, se dirigió públicamente al presidente de Rusia sin nombrarlo y le pidió que detenga la espiral de muerte y violencia en Ucrania, y expresó su preocupación por el riesgo de una escalada nuclear en el planeta. Y dijo, mira, le costó al Papa Francisco decir esto lo tenía que haber dicho hace meses y meses y meses. En fin, mejor no digo nada. Mi llamamiento, dice Bergoglio, mejor dicho, el Papa Francisco, dice, se dirige sobre todo al presidente de la Federación Rusa, suplicándole detener también por amor a su pueblo esta espiral de violencia y de muerte. Y también dijo que llamó al mundo a recurrir a instrumentos diplomáticos para frenar este grave, devastador y amenazador conflicto, y animó al presidente ucraniano Zelensky a estar abierto a serias propuestas de paz. Claro, pues Ucrania no quiere saber absolutamente nada, ¿no? Y ese es un grave problema. Así la guerra no va a detenerse, y no están jugando con fuego, están jugando con un semi-holocausto. Esto es muy serio y de verdad. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Faltan semanas nada más para que empiece el Mundial de Qatar, que va a empezar exactamente el día 20 de noviembre con el partido entre Ecuador y Qatar, justamente el equipo local. Algunas empresas están empezando a boicotear el torneo, pero hasta ahí nomás. Por ejemplo, la empresa de indumentaria deportiva Hummel, que no es la más grande del mundo, no es Adidas o Nike o Puma, pero viste a la selección danesa, es una empresa dinamarquesa, ha decidido borrar de la casaca danesa su logo, para que nadie sepa que están ahí. Y la decisión es en protesta por el récord de derechos humanos que presenta el país anfitrión. Dice que ellos no quieren estar visibles en un torneo que ha costado miles de vidas en su preparación. Pero por otro lado, el autodenominado Comité Supremo, mire, se lo digo en inglés porque es intraducible, Supreme Committee for Delivery and Legacy de la Copa Mundial de Qatar, que no sé lo que significa exactamente, no tiene ningún sentido, ningún idioma, ha respondido con una declaración diciendo que están en desacuerdo con la posición de la empresa danesa. Y como que rechazamos completamente la trivialización de nuestro genuino compromiso para proteger la salud de los trabajadores que construyeron los estadios y otros proyectos del torneo. O sea, yo no sé si esto es una broma o no, porque murieron más de 6.000. ¿No? Así que yo no sé exactamente cómo menos mal que los protegieron, imagínense si no los hubieran protegido, ¿no?
Pero nadie dice nada. Esto es simplemente un tokenismo. Porque si Hammond quisiera realmente protestar, debería decir no le damos la camiseta, que jueguen con la camiseta que compren en el kiosco de la esquina. ¿Me entiende? Y ningún jugador importante del mundo está protestando sobre eso. Harry Kane, el capitán inglés, dijo que va a llevar en su brazalete el arco iris de los derechos de los homosexuales. O transexuales o intersexuales, como te quieras llamarlo, no importa, pero va a llevar en protesta por la política de Qatar de haber criminalizado la práctica homosexuales. También está criminalizado, si uno va a Qatar supuestamente con su novio o novia y no están casados, si se quedan al mismo hotel, lo pueden arrestar. Técnicamente, no creo que ocurra, lo pueden arrestar. Ninguno de los jugadores importantes que va a participar del torneo, más allá de Harry Kane, que es un jugador muy importante, por supuesto, es uno de los máximos goleadores del fútbol inglés. Este fin de semana alcanzó el récord del jugador que más goles hizo de visitante, por ejemplo, en la historia de la Premier League, en el partido que el Tottenham perdió 3-1 contra el Arsenal de visitante. Hizo un buen gol, además. Pero, más allá de eso, ninguno otro de los grandes jugadores dice nada, ni Messi, ni Ronaldo, ni nadie. Nadie. Y los jugadores de tenis van a jugar partidos de exhibición o torneos a Qatar como si estuvieran jugando en Minneapolis o en Manchester. Y no pasa nada. O sea que esto es una soberana hipocresía y la cuestión es que el mundo va a aceptar a Qatar, si bien condena a Rusia brutalmente por cosas mucho peores, por supuesto, pero acepta la política de derechos humanos de Qatar. Ya le contamos aquella vez lo de Valdano, pero que dijo que no tenemos que ser policía cultural sin declarar que él cobra de ellos, o cobró. Pero mientras hay una especie de triunfalismo en la prensa argentina, que a mí, yo no puedo creer que sea cierto, se creen campeones. No le ganó a nadie, claro, pero se creen campeones. Una cantidad impresionante de argentinos está yendo a Qatar. Dicen que tienen el equipo para ser campeón, que es el Mundial de Messi. A los 35 o 36 años no puede ser el Mundial de Messi, en mi opinión, pero no importa. Está jugando bien, está metiendo lindo goles de tiro libre, tiene una excelente calidad técnica insuperable, incluso es el mejor de la historia, quizás en ese sentido, y no me vengan a decir otras cosas, porque lo bueno de Messi es la consistencia. Hacer 8 goles en un partido lo puede hacer cualquiera, o casi cualquiera. Pero la consistencia y la regularidad de Messi supera a Maradona tan largamente que ni siquiera merece una comparación. El único que puede ser comparado con Messi en ese sentido es Pelé, pero Maradona no, por todas las cosas buenas que hizo, esto que lo otro, pero la carrera de Maradona fue cortísima y fue muy inconsistente, aún dentro de lo corta que fue. Quizás quienes no son contemporáneos de Maradona, como lo he sido yo, o soy yo, no lo entienden porque ven los videos, pero yo miraba los partidos todos los fines de semana y le puedo asegurar que no jugaba ni la mitad de lo que jugaba Messi, en forma por constancia, consistencia, ¿no? Es como el jugador de tenis que gana 3 torneos y después pierde en primera ronda los otros 15. Bueno, Maradona una cosa así. Pero claro, cuando jugaba el torneo más importante a lo mejor era un fenómeno, pero después todo lo demás no pasaba nada. ¿Por qué? Por su vida privada era disipada, pero no quiero entrar en eso. Ahora, Jürgen Klinsmann, el gran goleador que tuvo Alemania en la década del 90, ¿cómo olvidarlo? Ahora cree que Messi merece llevarse el Mundial por toda la carrera que tiene y demás. Pero la realidad es que es una expresión de deseos, porque Argentina tiene un equipo que no está a la altura, en mi opinión, de Francia o de Brasil o de algunos otros también. El tema es que el fútbol es 11 contra 11. Si usted mira el plantel de Brasil y tiene que ganar el Mundial por escándalo, o el de Francia. Pero el problema es que no pueden meter a todo el plantel dentro de la cancha, tienen que meter a 11. Pero ahora recuerde usted que hay 5 cambios, no 3 como había antes o 2 como había antes. Entonces, cuando uno tiene un plantel tan largo, con tanto talento, 5 cambios es cambiar la mitad del equipo de cancha durante el partido. Eso no es broma. Creo que la gente no se ha dado cuenta del cambio profundo que esto ha traído. Entonces, si uno tiene una banca pero tan rica, puede cambiar el partido en el segundo tiempo, cambiando la mitad del equipo. Eso es tremendo. Por eso yo sigo insistiendo que para mí esos son los 2 candidatos para ganar el Mundial largamente. Por supuesto, si usted es uruguayo,
tendrá ilusiones bien fundadas, pero no, yo creo que no tiene que tener más ilusiones de lo que tienen los argentinos, en mi opinión. Está al mismo nivel. Messi o no Messi. Porque una cosa es el Messi cuando lo veamos contra Jamaica, contra Honduras, y otra, o contra un equipito francés, y otra cosa cuando lo empiecen a marcar los daneses, los franceses, los alemanes, eso va a ser otra cosa. Reitero, no vamos a estar este próximo jueves, vamos a estar una vez más con todos ustedes a partir del próximo lunes 10 de octubre. Sé que es feriado en Australia, sé que cambió la hora, acuérdese, pero creo que viven allí. Y espero que disfruten del amplio fin de semana, porque en Australia hay muy pocos feriados, aunque tuvieron uno inventado el pasado 22 de septiembre, que fue una ridiculez. No por celebrar, obviamente, el fallecimiento de la reina, que sí merece una celebración, sino porque realmente hacerlo en un jueves, cuando el funeral había sido 3 días antes, no parece que tenga ningún sentido. Les habló Ezequiel Trumper, será hasta la próxima y muchísima suerte para todos, que estén bien.